Hola, soy Felix Reinknecht, médico anestesiólogo e intensivista alemán trabajando en Estocolmo, Suecia. En las últimas semanas estuve participando en una serie de videos hechos por mi novia Angie, en los cuales estuve contando de mis experiencias sobre el cuidado de pacientes con cursos graves de COVID-19. Como consecuencia, recibí una u otra pregunta de una revista online con el fin de escribir un artículo sobre la situación en Suecia. Mis respuestas luego lamentablemente no fueron tomadas en consideración, así que decidí de compartirlas en ese video. A manera de introducción, tengo que decir que estoy probablemente un poco sesgado, especialmente en relación a las primeras dos preguntas. En primer lugar, no soy sueco, sino alemán, viviendo en Estocolmo desde aproximadamente 2 años y medio. Eso pudiera ser importante, ya que noté diferencias significativas en la apreciación del enfoque sueco en los círculos extranjeros en comparación con los suecos originales. Haré mi mejor esfuerzo en incorporar algunas de las opiniones de mis colegas para balancear un poco. Otro aspecto es mi ubicación en la área metropolitana de Estocolmo, la región que hasta ahora ha sido la más afectada en toda Suecia. En las últimas semanas, esta región constituyó de aproximadamente 25% de todos los casos del país, mientras que otras regiones casi no han visto ningún caso. Y esto probablemente esté reflejado también en la opinión del personal médico. Suecia tiene una tradición de una profunda confianza en el gobierno y sus instituciones, por lo cual no mucha gente aquí parece preocupada con las medidas relajadas. Como médico intensivista, mi perspectiva es un poco diferente y sí me hubiera gustado ver medidas más rigurosas. Mientras que el sistema de salud en Suecia en general funciona muy bien, hemos tenido deficiencias significativas en las capacidades de terapia intensiva ya por largo tiempo. Con alrededor de 500 camas en toda Suecia, el país tiene uno de los números más bajos de camas en terapia intensiva per cápita en toda Europa. En ese contexto me cuesta trabajo entender por qué alguien quería arriesgar que aquí en Suecia tenemos más casos que en otros países con capacidades mucho más altas. Por otro lado, tengo que admitir que esperaba que el resultado iba a ser mucho peor de lo que hasta ahora ha sido. Es más, estudios recientes presentados por la Agencia de Salud Pública sugieren que en el área metropolitana de Estocolmo ya un 25% de la población ha sido infectada, lo que indicaría que pudiéramos alcanzar la inmunidad de rebaño mucho antes de que una vacuna esté disponible, aunque eso nunca era parte de una estrategia oficial. Sin embargo, estudios de distintas regiones fuertemente afectadas en otros países, por ejemplo Francia, sugieren mucho menor índice de infectados, lo que hace los hallazgos en Suecia algo dudosos. Ya que no soy virólogo ni epidemiólogo, no tengo la suficiente experiencia para abogar para medidas específicas. Sin embargo, pienso que uno de los mayores defectos del enfoque sueco ha sido el bajo índice de pruebas de detección, lo cual hace que no solo estimaciones confiables sean muy difíciles, sino que también causa mucha incertidumbre e irritación dentro de la comunidad médica en hospitales y hogares de ancianos. Mis colegas suecos parecen dudar que un bloqueo total, como en otros países europeos, hubiera sido una mejor solución para Suecia. Por otro lado, existe un desacuerdo
considerable con el enfoque oficial, incluida la implementación tardía de ciertas medidas, como el cierre de fronteras o las limitaciones de grandes reuniones. Desde el 27 de marzo solo se permiten reuniones con menos de 50 personas, antes era menos de 500 personas. En general, las opiniones dentro de la comunidad médica parecen ser mucho más críticas que en la población general, de las cuales alrededor de 3/4 expresaron su confianza en la Agencia de Salud Pública en una encuesta reciente. Esto depende mucho de lo que uno consideraría abrumado. La narrativa oficial hasta ahora siempre ha sido que no ha habido una escasez de camas de hospital o de capacidades de cuidados intensivos en ningún momento. Estoy de acuerdo con esa cuenta, pero solo hasta cierto punto. Las capacidades se han incrementado significativamente en las primeras semanas y Suecia ahora más o menos ha duplicado el número de sus camas en cuidados intensivos. En nuestro hospital, que es la parte sur del hospital de la Universidad de Karolinska, generalmente solamente podemos atender a unos 10 pacientes críticos porque hay una escasez crónica de enfermeras en la UCI. Sin embargo, durante las últimas semanas se han equipado muchos lugares nuevos y se ha capacitado a enfermeras de otros departamentos dentro y también desde afuera del hospital en unos pocos días, para que hoy podamos acomodar alrededor de unos 80 pacientes en la UCI. Esto ha sido suficiente para mantenerse al día con la demanda, pero por supuesto este notable aumento tiene un precio. Todos están haciendo lo mejor que pueden, pero al final obviamente hay una razón por lo cual el periodo adicional de capacitación para una enfermera de la UCI solía ser 2 años en vez de un par de días. Y en este momento simplemente no podemos ofrecer la misma atención de alto nivel que solíamos hacer. Afortunadamente nunca experimentamos una escasez de ventiladores, pero otros equipos médicos como por ejemplo bombas de infusión o incluso ciertos medicamentos han sido y siguen siendo muy limitados. En ese sentido no se puede negar que estamos continuamente abrumados, a pesar de que el número de pacientes ya ha disminuido sustancialmente. Otro aspecto que a veces se pasa por alto es nuestra selección de pacientes que califican para cuidados intensivos. Si bien no es nada nuevo en Suecia excluir a pacientes de la UCI si sus posibilidades de sobrevivencia o una calidad de vida aceptable en el futuro se consideran muy bajas, esta práctica ha sido mucho más pronunciada durante las últimas semanas. Como consecuencia, casi ningún paciente mayor de 80 años de edad ha sido aceptado en la UCI, incluso si no tenían condiciones preexistentes. Además de lo ya mencionado, el hospital se ha detenido más o menos. Todas las cirugías electivas, a excepción de ciertas cirugías de cáncer, han sido pospuestas. Y algunos de los residentes, por ejemplo de otorrino o gineco, incluso trabajan como enfermeras en nuestras unidades de cuidados intensivos. La carga de trabajo para todos los involucrados en cuidados intensivos obviamente ha aumentado enormemente y el gobierno federal ha reaccionado activando un convenio colectivo especial que nos otorga un pago más alto, pero también horas más largas de trabajo y la obligación de disponibilidad las 24 horas.
Probablemente esto se deba principalmente a las tasas de pruebas más altas. En Suecia, las pruebas se han limitado a personas ingresadas en hospitales. Básicamente, todas las personas con síntomas leves son enviadas a sus hogares sin prueba, lo que genera una alta cantidad de casos no reportados. Otro aspecto puede ser la tasa de infección relativamente alta en hogares de ancianos y la selección de pacientes antes mencionada para cuidados críticos. La mortalidad de los pacientes que reciben cuidados intensivos hasta ahora ha sido notablemente baja. En resumen, creo que la mortalidad terminará en el mismo rango que en los países vecinos, mientras que debido a las restricciones laxas y la tasa alta de infecciones, el número total de muertes sería mucho mayor aquí en Suecia. Bueno, eso era todo lo que quería comentar. Espero que ha sido interesante para algunos de ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto.